la entrada en el internet, pero ya estamos aquí. Eh, yo creo que vamos empezando, si ya están listos. Ok, doctor, deje comparto las diapositivas. ¿Me dan permiso? Sí avisaron a los demás, ¿verdad? Sí, doctor. Oye, no me sale que alguien sea host, no me deja compartir sin permiso del host. Ya va entrando, Evelyn. Quiero ver, ¿verdad? Ya todo. Sí. Vamos a comenzar entonces con arritmias supraventriculares. Comenzando con lo que es el flóter auricular o también conocido como aleteo auricular. Vemos que esta arritmia
comienza con lo que es una extrasístole y se va a perpetuar en movimiento circular, ya sea en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha, que comúnmente se ve más en lo que es la aurícula derecha. Este estímulo, que va a estar dado, pues, obviamente iniciado con una extrasístole, va a viajar con cierta lentitud y va a ser corto, de manera que este impulso, cuando vuelva a pasar por donde mismo, se pueda volver a conducir, no encuentre a las células o a los focos ectópicos en periodo refractario. Entonces este estímulo puede sí o no viajar a los ventrículos. Algunas veces sí va a viajar, mientras que otras no. Pero en un flóter auricular, esta conducción hacia los ventrículos va a ser de manera rítmica. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de flóter, que va a ser el antihorario y el horario. En el tipo 1, que es el antihorario, tenemos ondas F, que se le conoce a la onda P como onda F, que va a tener forma de dientes de sierra, y va a tener aproximadamente una frecuencia de 300 latidos por minuto. Como esta conducción va a ser caudocefálica, vamos a encontrar las ondas F negativas en lo que es en D2, en D3 y en ABF, mientras que van a estar positivas en lo que es ABR y ABL. Entonces vamos a tener también que va a tener una conducción de QRS normal. Vamos a tener aquí en los flotters que pues la frecuencia ventricular va a ser regular, entonces esta va a ser submúltiplo de la frecuencia auricular. Como ya les mencioné, pues la frecuencia es alrededor de 300 latidos por minuto, entonces la más común suele ser de 2 a 1, que en la frecuencia auricular, pues que es de 300, la ventricular sea de la mitad, de 150, que sea también de 3 a 1, que sea de 300, auricular, y ventricular pues de 100. También hay de 1 a 1, que sea 300 y 300. Bueno, es más bien el flotter más peligroso. Y en el tipo 2 tiene las mismas características en el electrocardiograma que el 1. Encontramos las ondas F, se produce un QR normal, la frecuencia ventricular pues es regular, pero aquí las ondas F van a estar positivas, a diferencia pues aquí en D2, en D3 y en ABF. Mismo pues van a estar negativas en ABR y ABL. Tenemos entonces aquí, como ya se los mencioné, pues van a estar en el antihorario, negativas en 2, en 3 y en ABR. Y en el horario van a estar positivas en 2, en 3 y en ABR. Pero aquí vamos a encontrar la derivación B1 positiva, a diferencia de en el horario, que va a estar de manera negativa y además va a estar más ancho, mientras que en la derivación B6, en el antihorario, lo vamos a encontrar negativo y en el horario positivo. Esta como tratamiento depende si está preexcitada o no. Si no está, se recomienda usar calcioantagonistas no dihidropiridínicos o betabloqueadores, y con preexcitación antiarrítmicos clase 1. Ahorita vamos a ver que con el flóter auricular comparten lo que es el tratamiento. Pues vamos a ver más adelante que también recomienda un tratamiento tromboembótico, antitrombótico, perdón. Luego vamos a lo que es la fibrilación auricular. Tenemos que esta es la arritmia más frecuente, y esta se debe a una despolarización caótica y desordenada de la aurícula. Entonces, esta pierde su función mecánica de contracción. Este impulso desordenado, alguno puede alcanzar el nodo auriculoventricular, como vemos en este GIF, y puede pasar o no a lo que es el haz de His. Esto lo conocemos como una conducción oculta, porque el impulso eléctrico puede que pase bien, puede que pase muy débilmente, o puede que pues simplemente no pase.
lo que va a ser un latido lento o sin conducción. Entonces pues vamos a tener un estímulo en los ventrículos que va a ser de manera irregular. Esto es lo que se diferencia en el flúter auricular, que vamos a tener aquí un QRS normal, pero los intervalos entre R y R van a ser diferentes. En el flúter sí, siguen un ritmo, pero en la fibrilación no. Vamos a tener igual ondas F en vez de las ondas P. Como les comenté, tenemos riesgo de una embolia cerebrovascular. Entonces, tenemos estos factores de riesgo que son conocidos como el CHAT2, complementado con el BAS, DS2-BASC. Entonces tenemos como factor de riesgo alguna insuficiencia cardíaca congestiva o la disfunción ventricular izquierda, se le da un punto. También padecer de hipertensión, ser mayor de 75 o tener 75 años, tener diabetes mellitus, tener previamente algún episodio de una embolia cerebrovascular, alguna tromboembolia. También se le añade el tener una enfermedad vascular, tener el rango de edad entre 65 y 74 años y si el paciente es mujer. Entonces tenemos que, según la puntuación, que la máxima pues es 9, va a tener el porcentaje de riesgo de padecer alguna embolia cerebrovascular. Como les dije, pues sigue tanto el flúter como la fibrilación auricular el mismo camino terapéutico. Entonces, tenemos que, como ya les comenté, la diferencia entre el flúter auricular y la fibrilación auricular, primeramente pues es el ritmo de las ondas P. En el flúter pues es regular, mientras que en la fibrilación pues es irregular. Luego tenemos en el complejo QRS, que es regular, y en la fibrilación va a ser irregular. Tenemos como tratamiento, ya se los dije, pues suelen compartir el mismo tratamiento, que va a ser un antagonista del calcio no hidropiridínico, un beta bloqueador, como puede ser la amiodarona, ibutilida, la propafenona o alguna descarga de cardioversión. Luego pasamos a lo que son las taquicardias auriculares. A ver, entonces esperamos aquí. Regresamos tantito. Ok, primero, en el flúter auricular, la frecuencia auricular va aproximadamente de hasta 300, sí puede ser 350 latidos la aurícula, ¿de acuerdo? Mientras que más de 600 latidos comúnmente es la fibrilación auricular. Ustedes van a distinguir porque comúnmente en la fibrilación auricular ustedes van a ver un electro con el RR irregular. Ahora, en los tratamientos, cuando nos vamos al tratamiento del flúter, nosotros tenemos que ver un algoritmo. Primero, porque la base angular del tratamiento del flúter, al igual que en la fibrilación auricular, es la anticoagulación. Si ustedes no anticoagulan a un paciente con un CHA2-VASc de 2 o más, en paciente con fibrilación auricular o con flúter, ustedes están promoviendo a que ese paciente haga un trombo y termine en un EBC. Entonces, la piedra angular de los dos es anticoagulación. En la parte del flúter y también en la fibrilación auricular, tenemos que tener en cuenta siempre el algoritmo de la CLS, de taquicardias supraventriculares. Cuando tenemos una taquicardia supraventricular hemodinámicamente inestable,
tienes que hacer cardioversión eléctrica. Eso no hay de otra. Cuando está estable, entonces el tratamiento del flóter cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que primero anticoagular de 4 a 6 semanas, solo regulando la frecuencia cardíaca. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Fíjense bien en los conceptos que vamos a ir manejando. Solo la frecuencia cardíaca con frenadores de nodo como los beta bloqueadores o los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que son verapamil y diltiazem. Después de 4 a 6 semanas, ustedes van a ver si el paciente tiene trombos o no, idealmente con un ecocardiograma. Después de esas 4 a 6 semanas de anticoagulación, se puede tratar de revertir el ritmo a un ritmo sinusal. ¿Cómo? Con fármacos antiarrítmicos que no sean beta bloqueantes. Y en un flóter siempre vas a tener dos tipos de fármacos para poder intentar tratarlo. El primer tipo de fármaco ya lo mencionamos, que es un frenador de nodo AB, que es beta bloqueador o calcio antagonista. Y el segundo fármaco puede ser un fármaco de las otras clases, puede ser clase 1, clase 3, para tratar de que el flóter revierta a ritmo sinusal. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, doctor. Aquí es Sí, doctor. donde hay una situación. Si el paciente en el ecocardiograma tuvo alguna alteración estructural, los fármacos de clase 1 están contraindicados y tendrías que tomar preferencialmente un fármaco clase 3. El flóter es una de las arritmias más renuentes a tratamiento médico. Por lo tanto, fuera de la ablación, que es el tratamiento definitivo, dejando a un lado la ablación, el tratamiento más efectivo de un flóter es la cardioversión eléctrica. Y el tratamiento único, el único tratamiento definitivo y efectivo es la ablación con radiofrecuencia. Entonces, para flóter es con la cardioversión y para la fibrilación, la ablación. A ver, todo se los dije en un algoritmo. Si está estable, son fármacos. Si está inestable, es cardioversión eléctrica. Pero una cosa es eso a cuál sería más efectivo. En el flóter lo más efectivo es la cardioversión eléctrica. No quiere decir que esa sea tu primera elección. Porque eso es pregunta muy frecuente de examen. Te ponen cuál es el tratamiento más efectivo de un flóter fuera de la ablación y es la cardioversión. Funciona más la cardioversión que el fármaco, pero no quiere decir que sea tu primera elección. ¿Sí, eso sí quedó claro? Sí, sí, doctor. Ok. Y luego,
La ablación con catéter es el único tratamiento definitivo y efectivo que tiene el flóter. Es decir, si tú tienes un flóter, vas a dar todo el tratamiento que ya hemos mencionado mientras llega a una ablación con catéter o mientras llega a ver si es candidato a una ablación con catéter. Pero la piedra angular, como la fibrilación auricular, es la anticoagulación, de acuerdo a la escala de Chatbas. Ahora, ¿nos pones por favor en la escala de Chatbas? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda sobre No, Flutter? no, doctor. Ok. Ahora, la escala del riesgo de Chasbach se utiliza para riesgo embólico en fibrilación auricular y en Flutter auricular. Aquí esta edad mayor a 75 años no confiere un punto, confiere dos. Ujú. Y la edad de 65 a Doctor, 74, sí, creo que se le trabó el audio. ok, ahí me escucho. Sí, ya, pero al inicio no se escuchaba. Ok, que esta escala es para riesgo trombótico de Flutter y fibrilación auricular. Y esta escala aquí no está corregida, como que nada más le pusieron el agregado, pero mayores de 75 años no es un punto, son dos. Y el punto se le da entre 65 y 74 años. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, doctor. Ajá. Entonces ahí nada más es esa observación. A partir de 2 puntos ya está demostrado que es necesaria la anticoagulación en un paciente. Y a partir de 1 punto es controversial, es decir, algunos anticoagulan, otros no. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Doctor. Ok. Doctor, una pregunta, y por ejemplo, ya estando en este punto, decir si vamos a anticoagular, cómo debemos utilizar la escala Hasbled, la de para ver el riesgo de sangrado del paciente? Idealmente tú vas a identificar a tu paciente de acuerdo a los rasgos clínicos y de acuerdo a unos valores que te da la escala de Hasbled, ¿sí? Cuando tú tienes riesgo alto en el Hasbled, hay algunos medicamentos que pudieran ajustarse en dosis para ese riesgo alto. Sin embargo, es más alto el riesgo del EBC a del sangrado. Ok, doctor. Comúnmente pacientes que tienen alto riesgo de sangrado son, son pacientes que ya son añosos y que hay algunos fármacos donde se puede ajustar el tratamiento anticoagulante. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ok, entonces si en un examen les ponen cuál es el tratamiento más efectivo para un flóter y no les ponen ablación, entonces es la cardioversión, pero no confundan con que sea la primera elección.
porque la elección del tratamiento en estas arritmias va dependiendo si el paciente está inestable o estable. Ahora sí, seguimos con fibrilación auricular, que tiene también un algoritmo que es parecido para su tratamiento. Okay, ahora sí le seguimos, por favor. Continuamos ahora con lo que son las taquicardias. Vamos a tener que una taquicardia auricular va a ser aquella arritmia en la que se presenten tres o más. Perdóname, Evelyn. Entonces ya acabaste fibrilación auricular, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces vamos a dar también el algoritmo de fibrilación auricular. En el algoritmo de fibrilación auricular para el abordaje y tratamiento es muy similar. Cambian algunas situaciones. Es igual. Una taquicardia está en taquicardia o está con frecuencias ventriculares altas, entonces hay que ver si está estable o inestable. Si está inestable es choque eléctrico. Si está estable, en la fibrilación auricular tenemos que tratar de saber si tiene menos o más de 48 horas. Si desconocemos cuánto tiene a la hora de preguntarle al paciente no sabe o familiares no saben, entonces tenemos que tomarla como que es más de 48 horas. Y el tratamiento inicial es igual que el del flotter. Anticoagulación y la control de la frecuencia con un frenador de nodo. Recuerden que el frenador de nodo AB como betabloqueadores y calcioantagonistas, esos no van a revertir la arritmia, solo van a hacer que no sea rápida. ¿Sí? Entonces, vas a saber si es más de 48 horas, tu tratamiento es solo anticoagulación con un frenador de nodo. Si es menos de 48 horas, puedes utilizar el frenador de nodo y aparte un medicamento antiarrítmico de otra clase, que puede ser clase 1 o clase 3, con las mismas indicaciones que el flotter, si tiene cardiopatía estructural o no, para intentar volver al ritmo sinusal. Eso es en menos de 48 horas. Cuando son más de 48 horas, solo anticoagulación, frenador de nodo, y de 4 a 6 semanas, si tienes un eco, pues hacer un eco y ver si tienes trombos para poder tratar de revertir el ritmo después del periodo de anticoagulación. La anticoagulación igual se hace con la escala de Shabazz-2. ¿Sí? En el electrocardiograma pues van a ver ondas F minúsculas con el RR irregular. Ok, ahora sí seguimos con taquicardia auricular. Doctor, yo tengo una pregunta de fibrilación en cuanto a la ablación. Este, Cuando tenemos múltiples focos ectópicos, el único tratamiento ahí que podía resolver totalmente el problema sería una ablación del nodo auriculoventricular o hay otro tipo de tratamiento. ¿Quién eres, Felipe? Sí, doctor. Ok, Felipe, esa es una muy buena pregunta, porque el tratamiento para la fibrilación auricular es bastante complejo. Eh, la fibrilación auricular es una enfermedad, porque se cataloga como una enfermedad, porque es una arritmia
que a diferencia de muchas otras, esta es multifactorial. Entonces aquí para que la arritmia se presente tienen que ver muchos aspectos: genético, tabaquismo, hipertensión arterial, si tiene el paciente SAOS, son varios factores de riesgo que te aumentan la posibilidad de que tengas fibrilación auricular. Y en cuanto al tratamiento, va a depender mucho de el tipo de paciente que tengas en cuanto a la ablación hablando, ¿verdad? Si la fibrilación auricular es persistente y muy sintomática, sería una ablación que se llama aislamiento de venas pulmonares. Y eso resuelve la fibrilación auricular porque los impulsos que generan fibrilación auricular vienen en un 90% de las venas pulmonares. Entonces, ablación, fibrilación auricular paroxística, sintomática. ¿Sí? Y los niveles de evidencia bajan un poco cuando las fibrilaciones auriculares ya son persistentes, ya no son paroxísticas, y cuando ya tienen cambios estructurales, la fibrilación auricular tiende a hacer crecer la aurícula, ¿sí? Y llega un momento en que aurículas tan grandes, pues la eficacia de una ablación baja mucho y hay que hacer otras técnicas de ablación aparte de el aislamiento de venas pulmonares. Eh, la ablación del nodo que tú mencionas se deja para pacientes que ya están fuera de tratamiento en sí para quitar la fibrilación auricular y que tú no puedes con los fármacos controlar la frecuencia cardíaca. Es decir, ya tengo fármacos a dosis tope y sigue la fibrilación auricular con respuestas ventriculares altas, y es una fibrilación ventricular perdón, auricular que ya no es persistente, sino ya es permanente y ya no la voy a quitar con nada. Entonces, a las fibrilaciones auriculares permanentes, tú solamente las tratas con control de la frecuencia. Y si no puedes tratarla con fármacos, entonces es cuando tienes que hacer una ablación del nodo y poner un marcapasos. Ok, doctor, entendido, muchas gracias. Entonces ya la fibrilación auricular, sí, si quieres, vele cambiando, no vamos a utilizar esas diapositivas, no te preocupes. Entonces la fibrilación auricular es una entidad que es bastante compleja, que es muy importante porque todos van a ver en algún momento de sus vidas fibrilación auricular y una gran parte de nosotros vamos a tener fibrilación auricular. Es una arritmia que entre más la dejemos aparecer, fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Hay muchos estudios al respecto de la fibrilación auricular. La mayor parte de los estudios te dice que el control de frecuencia contra el ritmo no mejora la sobrevida, y tienen razón. El problema es que no están viendo que nosotros no vamos específicamente por la sobrevida del paciente, pero si tú le dices a un paciente que cómo prefiere vivir sus siguientes 5 años, si con palpitaciones y de repente falta de aire, a sin palpitaciones y sin falta de aire. Y entonces es cuando tú dices, bueno, no mejoras sobrevida, pero sí mejoras calidad de vida, y es cuando aquí nosotros preferimos preservar el ritmo sinusal. ¿Sí? Si ya no hay preguntas al respecto de esto, entonces sí seguimos. Ok. Entonces tenemos una taquicardia auricular va a ser aquella en donde se presenten 3 o más extrasístoles. Esta van a tener pues una conducción normal hacia los ventrículos. ¿Cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Con una onda P anormal que puede estar fusionada en la onda T, como se ve aquí.
Hay una frecuencia cardíaca entre 170 y 220 latidos por minuto. Y cabe destacar que si se superan los 200 latidos por minuto, se va a producir un bloqueo. Entonces no vamos a tener pues un QRS. Y estos pues siguen un ritmo regular. El tratamiento para estas van a ser más que nada las maniobras vagales. Tenemos primeramente pues la maniobra de Valsalva. Luego tenemos también el colocar hielo en la cara en los pacientes, obviamente pues no directo a la cara. También puede ser el provocar náuseas, masaje del seno carotidio por 10 o 15 minutos, la compresión dolorosa de los globos oculares. Esta se suele acompañar o puede que sea suficiente sin llevar a cabo un tratamiento farmacológico, pero en pacientes de la tercera edad o pacientes geriátricos, las maniobras vagales no tienen una eficacia pues tan grande. También vamos a tener lo que es una cardioversión eléctrica monofásica de 10, comenzando con 50, puede llegar hasta 150 Joule. Luego tenemos lo que son las extrasístoles auriculares, que vamos a tener de 3 tipos: conducidas con aberrancias y las bloqueadas. Vamos a tener aquí en las extrasístoles focos de automatismo ectópico que pues normalmente no funcionan como focos de automatismo. Esto va a hacer que la aurícula pues se despolarice antes de lo que debe de hacerse. Como lo vamos a ver en un electrocardiograma, con un latido adelantado, con una onda P', como lo vemos aquí, pues, de adelante, latido de la onda P, pero produce lo que es un QRS normal. Vamos a tener entonces una pausa compensadora incompleta y un ciclo corto. Como vemos, pues, se produjo de manera adelantada. Lo vamos a tener las extrasístoles conducidas con aberrancias o bloqueadas. Aquí pues la extrasístole es tan precoz que puede alcanzar o no el sistema de conducción o puede conducirse con cierta lentitud y bloquear alguna rama, como lo vamos a ver en el electrocardiograma con una onda P adelantada igualmente. El espacio PR puede estar normal o alargado y el QRS lo vamos a ver con morfología de bloqueo. Por ejemplo, aquí pues tenemos un bloqueo de rama izquierda y aquí de este lado un bloqueo de rama derecha. Y también igualmente se va a producir una pausa compensadora incompleta. Y en las bloqueadas tenemos aquí que el impulso es ya tan precoz que ya no alcanza a conducirse hacia los ventrículos. ¿Cómo lo vamos a ver en el electro? Pues igualmente una onda P adelantada, pero aquí como va a ser bloqueada vamos a tener lo que es pues una pausa muy larga. Estas usualmente no requieren un tratamiento, pero pues se debe tratar la causa por la que esté pues causando la extrasístole. Pero pues si se requiere de sean fármacos como algún beta bloqueante o un antagonista del calcio no hidropiridínico. Vamos a pasar ahora con lo que es la enfermedad del nodo. Esta se debe a trastornos en el sistema de conducción, principalmente una disfunción del nodo sinusal. Pero pues puede haber alguna enfermedad en sí, pues en el sistema de conducción cardíaco. En el electrocardiograma podemos observar signos de una bradicardia sinusal inapropiada, una arritmia sinusal en sí, como lo vemos en el electro de aquí, o también con bloqueo sinauricular, que tenemos de 3 grados, de primero, de segundo y de tercero. El de primer grado no es posible verlo en el electro, ya que simplemente se trata de un retardo en la conducción del impulso sinusal a lo que es la aurícula derecha. Mientras que en el de segundo grado, esta va a ser una falla intermitente del impulso hacia las aurículas. Lo podemos ver de 2 tipos. El uno va a ser con fenómeno de Weckenbach
y el segundo sin este fenómeno. Vemos aquí un ejemplo de lo que es sin el fenómeno de Weichenbach. Y después tenemos el de tercer grado, que va a ser bloqueo de todos los impulsos sinusales. Tenemos también lo que es un marcapasos auricular migratorio, que va a tener ondas P multiformes, unas más altas, unas más bajas, unas más cortas, unas más largas, y asimismo intervalos entre PP, entre PR y RR, variables como lo vemos aquí, no tienen, por ejemplo, pues los RR, que son los más fáciles de visualizar, pues vemos, no tienen un ritmo. También podemos encontrar lo que son signos de ya completamente de un paro sinusal, y tenemos lo que es también el síndrome de bradicardia, que ya hablando más de el síndrome de bradicardia-taquicardia es donde vamos a encontrar signos de una bradicardia sinusal, bloqueos sinauriculares, pausas sinusales y taquiarritmias supraventriculares, que ven aquí. Entonces, en sí, la enfermedad del nodo va a ser en donde encontremos una bradicardia sinusal, un paro sinusal, un bloqueo sinauricular y el síndrome de bradicardia-taquicardia. El tratamiento de esta va a ser un marcapasos permanente, pero antes del marcapasos se debe dar lo que es antiarrítmicos. Y también en hay la posibilidad de que se produzca una enfermedad, bueno, una embolia cerebrovascular, por lo que también hay que dar un tratamiento antitrombótico con algún anticoagulante oral o simplemente pues aspirina. Luego tenemos lo que es el escape nodal, que va a ser la alteración del nodo sinusal, que va a producir una bradicardia sinusal. Aquí también, usualmente, pues hay alguna enfermedad, por ejemplo, pues degenerativa, puede ser, en el sistema de conducción, y también vamos a tener ya un paro o un bloqueo completamente sinusal. Esto va a hacer que va a hacer que haya una despolarización sinusal que no alcanza el nodo auriculoventricular, lo que va a producir un latido retrasado. Entonces vemos en el electrocardiograma, el latido retrasado va a estar entre 1 a 1.4 segundos, va a producir un QRS normal y puede haber una onda P después del complejo QRS, como lo vemos aquí, incluso también puede estar sobre D, y va a tener pues un espacio PR corto, como pues lo vemos aquí. Aquí simplemente pues no hay una onda P por lo mismo del bloqueo. El tratamiento se da dependiendo de la causa, puede ser algún fármaco, alguna droga, algún narcótico que esté produciendo el escape nodal, entonces pues se debe de suspender esto. O ya de manera crónica pues la instalación de un marcapasos definitivo. Luego tenemos lo que es la taquicardia nodal. Ya va a ser el aumento de la frecuencia en el nodo auriculoventricular, que va a competir contra el nodo sinusal por ser el marcapasos del corazón. Aquí la característica principal es que hay una disociación auriculoventricular. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a ver una onda P sin orden, una onda P antes del QRS, puede estar sobre el QRS o después del QRS. De igual manera, se trata, dependiendo de la causa, puede ser producto de algún fármaco o de algún narcótico, entonces pues se debe de suspender También se puede usar lo que es cloruro de potasio en solución glucosada o lo que es el verapamil de vía, pues dependiendo de la condición en la que esté el paciente, si sea de manera oral o intravenosa. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con las arritmias. Bueno,
En cuanto a las extrasístoles ventriculares, vamos a tener que hay varios puntos a mencionar, que son puntos importantes. El primero de ellos va a ser la prematurez, ya que como sabremos, las extrasístoles, en este caso ventriculares, son impulsos que van a provenir de focos ectópicos. Entonces vamos a tener la presencia de complejos QR prematuros en relación con el ritmo base. Estas usualmente suelen no estar precedidas de una onda P, aunque si están precedidas por estas, suelen ser de sinusales que no son conducidas. Tenemos que estas pueden ocurrir en cualquier lugar, ya sea desde la onda T de un latido precedente o poco antes del siguiente latido sinusal. Dicho esto, podemos clasificarlos en dos grupos importantes, que es extrasístole al final del periodo diastólico, que puede ocurrir después de la onda P hasta antes del QRS normal, por lo tanto suele producir un complejo PR más corto y en ocasiones suele provocar una P disociada. También en la otra parte están las extrasístoles tempranas, con diástole, también conocido como fenómeno R sobre T, en el cual las extrasístoles ventriculares pueden ocurrir desde el vértice de la onda T hasta su rama descendente. Este suele ser un signo de alarma, ya que son las principales causas para la desencadenación de una taquicardia o una fibrilación ventricular. Otro punto importante también es el intervalo de acoplamiento fijo, en el cual se mide desde el inicio del latido pre-extrasistólico hasta el inicio de la extrasístole. En este principalmente se busca saber si la continuidad de las extrasístoles es de manera fija. Vamos a tener que, cuando una extrasístole principalmente se encuentra de manera unifocal, estas son las que presentan el acoplamiento fijo. Otro punto importante a mencionar es el complejo QRS de las extrasístoles ventriculares, ya que pues este va a presentar una morfología diferente, principalmente con ensanchamiento y presencia de muescas, y es diferente al ritmo base. Vamos a tener que este estímulo va a viajar lentamente por el miocardio en específico. Entonces, cuando un estímulo proviene de un foco ectópico del ventrículo izquierdo, estos nos van a dar imágenes de bloqueo de rama derecha, y si el impulso es proveniente del ventrículo derecho, es más probable que nos den imágenes de bloqueo de rama izquierda. En cuanto a esto, vamos a tener que las extrasístolas pueden ser de tipo monomórfica, que quiere decir que nace en el mismo sitio, que son similares en su morfología e incluso en su intervalo de acoplamiento. También van a estar las extrasístoles multiformes, en la cual nos dicen que estos provienen principalmente de múltiples sitios y van a presentar diferente morfología e intervalos, como podemos ver aquí en la imagen de un lado, que tiene presencia de bloqueos de rama izquierda, así como también de bloqueos de rama derecha. Otro punto importante a mencionar es que usualmente el segmento ST y la onda T, que van posteriores a la extrasístole ventricular, suelen estar complejas a la dirección del QRS, ya sea positivo o negativo. Otro punto importante es mencionar la pausa compensadora, que a grandes rasgos lo definiríamos como la distancia entre ondas normales en las cuales se engloba la extrasístole ventricular, y comprobar si esta es igual a 2 ciclos sinusales normales. Vamos a tener que, podríamos denominar como una pausa compensadora completa cuando este es el doble del ciclo sinusal. Vamos a tener que, cuando se completa una pausa compensadora, principalmente suele ocurrir cuando el impulso proveniente de un foco ectópico se choca con los impulsos del nodo sinusal en la unión auriculoventricular, lo cual nos daría una pausa compensadora completa. Dado contrario, o el caso contrario sería cuando un impulso proveniente de un foco ectópico es retrógrado y alcanza a estimular y reajustar el nodo sinusal, lo cual nos estaría provocando una pausa incompleta. Otro aspecto importante a mencionar es cuando ocurren las interpolaciones. Esto es debido a las extrasístoles ventriculares cuando no presentan pausa. Vamos a tener que la extrasístole va a penetrar la porción baja de la unión auriculoventricular, provocando un retraso en la conducción del latido sinusal. Otra forma importante para... Si quieres las interpoladas y esas no las vamos a ver, con que ustedes sepan que es una extrasístole ventricular y cómo las detectan,
con eso para mí es suficiente. Si quieres podemos brincar las interpoladas. Bueno, aquí como ya el tratamiento de las extrasístoles ventriculares, vamos a tener que estas se caracterizan principalmente si se presentan en un corazón sano, pues tendríamos que indicar al paciente que estas usualmente suelen ser benignas si el paciente no presenta cardiopatías estructurales. Y si es persistente o de síntomas que se perciben, el tratamiento debe ser en función de los síntomas con el uso de profilácticos antiarrítmicos. Se prefiere como primera opción terapéutica el uso de los beta bloqueantes, aunque también podemos ver el tratamiento desde el punto de vista funcional o de la frecuencia, en la cual pues si se trata de frecuencias ventriculares lentas, pues el tratamiento se trataría de incrementar la frecuencia básica mediante el uso de atropina o isoproterenol. O también si se trata de alguna taquicardia, pues sería la lentificación de la frecuencia con el principal uso de beta bloqueantes. Aunque también hay casos en los cuales pueden existir sístoles ventriculares aunadas a infarto del miocardio, en el cual se recomienda la utilización de la lidocaína intravenosa. Y también casos en los cuales existen extrasístoles ventriculares aunados a una insuficiencia cardíaca, en el cual se recomienda un tratamiento antiarrítmico, el cual el más eficaz y seguro hasta ahorita es la amiodarona. Después de las extrasístoles ventriculares podemos hablar del ritmo idioventricular acelerado por arriba. Se trata de 3 o más impulsos ectópicos consecutivos. Se da principalmente cuando dos focos o 2 puntos están compitiendo por el ritmo sinusal cardíaco. Entonces, el ritmo sinusal va a estar desplazado entre los 2 marcapasos que están compitiendo. Tiene las principales características de presentar una frecuencia cardíaca que va de entre los 60 hasta los 110 latidos por minuto. También es muy común la presencia de latidos de función por la competencia de los marcapasos, que está provocando una despolarización ventricular. Otras características importantes que se pueden presentar dentro de estas son los intervalos RR regulares y que también presentan QRS ancho o de manera bizarra. Bueno, en cuanto al tratamiento de estas, vamos a tener que rara vez es necesario. Solamente será de utilidad cuando se presenten afecciones hemodinámicas, como puede ser una pérdida de la contracción auriculoventricular provocada por alguna disociación. Si el ritmo idioventricular acelerado se aúna a una taquicardia ventricular o es precedido por una taquicardia ventricular. Y el principal tratamiento de estos es aumentar la frecuencia sinusal mediante el uso de la atropina o ya en casos crónicos, un marcapasos de estímulo auricular. Bueno, pues seguimos con la taquicardia ventricular. A grandes rasgos, pues podemos decir que esta es la sucesión de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas con una frecuencia cardíaca superior que va entre los 100 hasta los 120 latidos por minuto. Bueno, una taquicardia ventricular no va entre los 100 y 120 latidos por minuto. Una taquicardia ventricular puede elevarse hasta 180, 200, 214 latidos por minuto, y porque si no sería un ritmo idioventricular acelerado. Ok, doctor. Bueno, en cuanto a las taquicardias ventriculares, podemos clasificarlas o identificarlas en diversas maneras. Una de ellas sería según su duración, ya que se habla de una taquicardia ventricular sostenida cuando se mantiene por más de 30 segundos y esta produce inestabilidad hemodinámica. Por el caso contrario, se trataría de una taquicardia ventricular no sostenida cuando no sobrepase los 30 segundos y pues no presenta una inestabilidad o alguna afección hemodinámica. Otra forma en la cual podemos identificarlas es según su morfología, ya que se trata de taquicardia ventricular monomórfica, cuando la morfología del QRS no se modifica en ningún momento y suelen ser polimórficas cuando el QRS se encuentra modificada, y es importante decir que
En la mayoría de los casos esto indica un peor pronóstico para por la inestabilidad que se está presentando. Bueno, en cuanto a los puntos importantes para su reconocimiento electrocardiográfico, vamos a tener que presenta una frecuencia ventricular de entre 140 a 250 latidos por minuto. También tenemos la presencia de los intervalos RR regular, aunque también tiene posibilidad de variar. Vamos a tener que el segmento ST también se va a encontrar en sentido contrario al QRS. Vamos a tener la presencia también de QRS anchos, que son mayores a 120 milisegundos. Vamos a tener también que en la mayoría de los casos, alrededor del 75%, se va a presentar la disociación auriculoventricular, en lo cual podemos identificar lo que son los complejos de captura ventricular y también los de fusión. En cuanto a su tratamiento, pues lo podemos clasificar según el compromiso hemodinámico, ya que cuando presenta un compromiso de grave deterioro hemodinámico, como en la presencia de hipotensión, de hipoperfusión, de edema pulmonar, el tratamiento va a ser la terminación inmediata mediante la cardioversión eléctrica de corriente continua. Vamos a tener que cuando se trata de una taquicardia ventricular de tipo monomórfica, estas pueden a veces ser corregidas con energía muy baja, de hasta 10 o 50 joules, pero si esto de no ser así, se indica de 150 a 300 joules de energía. Y en el caso de que sea un trastorno tolerado hemodinámicamente, puede ser tratado farmacológicamente mediante el uso de lidocaína, propafenona, procainamida, o el más importante o el que más utilizado es la amiodarona. Aquí de la amiodarona tenemos las indicaciones para su uso, que sería una dosis inicial de saturación de 15 miligramos por minuto durante 10 minutos, después una fase de infusión de 1 miligramo por minuto durante 6 horas y pues por último una dosis de mantenimiento de 0.5 miligramos sobre minuto por 18 horas restantes. Otro punto importante también acerca del tratamiento de estas es que debemos buscar la presencia de trastornos reversibles que estén contribuyendo, como puede ser una isquemia, una hipoperfusión o una hipopotasemia. Después continuamos con la taquicardia ventricular, que son más específicas, que es la torsión de puntas o helicoidal. Hablamos de una arritmia que es caracterizada por carreras de taquicardia ventricular, en la cual las principales características es que tiene un cambio progresivo en la amplitud y polaridad del QRS, por lo tanto va a parecer que está rota sobre su línea isoeléctrica. Las principales razones etiológicas o la etiología principal de este tipo de taquicardia o de arritmia característica suele ser en pacientes con alargamiento del complejo QT. También puede ser frecuente por el uso de drogas antiarrítmicas, pues que alargan como tal el QT. Los signos importantes pues, es el alargamiento, el ensanchamiento de las QRs, la aparición de bradiarritmias, así como cambios en la amplitud y la duración de la onda T. En cuanto a su tratamiento, tenemos que, pues, como se mencionó, es la supresión del fármaco causante. También, si en caso de existir o que se presente alguna hipocalemia, es importante la corrección de esta. Vamos a tener que el tratamiento inicial preferido es el uso de magnesio intravenoso, así como podemos aunar el uso de isoproterenol, así también como la lidocaína. En casos en los cuales persista, va a ser necesaria la electroversión eléctrica. Y en un dado caso, como última elección, sería la instalación de un marcapasos temporal. Continuando con el flúter ventricular, vamos a tener que... Si quieres, aquí le dejamos, porque ya es hora. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Cuándo la tenemos? ¿El jueves? Sí, pero es el congreso, doctor.
Entonces sería ¿qué día? Hasta el lunes que viene. Ok. Entonces nos veríamos el lunes, pues, para seguir con el tema. Ya se va acercando el final del curso. Nada más prácticamente quedaría esa semana de pues la siguiente y tendríamos que buscar un día ya para poner el examen final, para que vayan pensando qué día lo ponemos, de preferencia los primeros días, y pues para que se vayan preparando también. Ok, doctor. Muy bien, entonces que tengan buena tarde.